primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a estar leyendo, estudiando y compartiendo mensajes basados en esas dos cartas durante los primeros 2 meses del año, si el Señor lo permite. Vamos a compartir ahora un mensaje basado en el primer capítulo de la primera epístola a los tesalonicenses. Un mensaje que lleva por título Siendo ejemplos, porque volverá. Antes de que todos compartamos ese capítulo, les voy a leer el pasaje que nos cuenta la historia de la iglesia de Tesalónica, que está en Hechos capítulo 17, si usted quiere pasear conmigo por las escrituras. Hechos capítulo 17 nos cuenta cómo nació esta iglesia. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Está hablando del viaje misionero de Pablo con su equipo, donde había una sinagoga de los judíos. En Tesalónica había lo que hoy sería una iglesia, una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, ¿entiende esto? 3 días de reposo, 3 sábados, 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ahí está la clave del mensaje de Pablo. No sé cuántas veces nosotros cuando predicamos el Evangelio hacemos el énfasis necesario que Jesús es el Salvador y que nos salvó por medio de su muerte y por su resurrección. Y decía que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Ahí está cómo nació la iglesia de Tesalónica. Nosotros tenemos nuestra propia historia. Espero que usted la conozca. Si no, pregunte: ¿cómo nacieron? ¿Cómo se juntaron estos? ¿Dónde estaban antes de que la Iglesia de la Gracia fuera Iglesia de la Gracia? ¿Cómo se formó esta iglesia? Esas cosas las tiene que saber la iglesia, porque es la comunidad a la que usted pertenece. Usted nunca le preguntó a su papá: ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Fue tu mamá la que le dio onda a tu papá? ¿Fue el papá? ¿Vos le agarraste la ala a ella? ¿Cómo fue eso? ¿Nunca te interesó saber cómo es que tus papás se conocieron y decidieron tener las preciosuras que son ustedes? Bueno, ¿cómo nació esta iglesia? Hubo gente que respondió en Tesalónica a la predicación de Pablo, de entre ellos judíos. Los judíos esperaban al Mesías. Y Pablo va y les dice que Jesús era el Mesías, y le cuenta de los sufrimientos que él padeció, recibiendo sobre él el castigo que merecían los pecados de las personas, los pecadores. Pero les habla de su resurrección, y esto para los judíos era terrible. No solo que el Mesías hubiera muerto, sino también que hubiera resucitado. Y la iglesia se conformó con estos judíos, algunos que creyeron, algunos prosélitos, dice el texto bíblico. Esos son personas que no eran judías. Vieron que hoy los políticos hablan del proselitismo. En el proselitismo los políticos convencen a alguien de que lo siga a ellos. Esa palabra viene de esto, del prosélito, de las personas que no siendo judías se convertían al judaísmo, aceptando la fe del Dios verdadero. Y había mujeres importantes, porque dicen mujeres nobles, hablando no de que eran buenas, sino de que eran de la nobleza. Y hasta muchos paganos, dice, adoradores de ídolos. Cuando hay una historia así que cuenta Hechos, que cuando los judíos que no se convirtieron escucharon cómo es que Pablo, Silas,
estaban discipulando a judíos, se produjo un serio problema. Los judíos, esto siempre le pasó a Pablo donde iba y predicaba y donde había judíos. Se organizaban entre ellos, contrataban a personas que eran problemáticas, barra brava diríamos, y lo perseguían y lo golpeaban, los castigaban. Acá sucede que cuando lo van a buscar a Pablo, no lo encuentran en la casa, entonces lo llevan al dueño de casa. Cobró por recibirlo a Pablo. Bueno, hubo un serio problema en Tesalónica, de tal manera que los que habían creído, los que ya eran de la iglesia, acordate, 3 semanas, le dijeron a Pablo que se fuera de Tesalónica como una forma de preservar su vida. Ellos se van a Berea, de Berea se van a Atenas y finalmente a Corinto. En algún punto del recorrido, Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para ver en qué estaban, porque él había tenido que huir y estaba muy preocupado por ellos. Eso lo vamos a estudiar a lo largo de las cartas, así que esto es un breve resumen. Y Timoteo finalmente vuelve y lo encuentra en Corinto. Esta carta se piensa que la escribió desde Corinto, mientras estaba plantando la otra iglesia. Así que el reporte de Timoteo acerca de las condiciones de la iglesia de Tesalónica es lo que le motiva a Pablo a escribir. Mirá cómo Dios actúa en el corazón de un pastor, apóstol, que había levantado la iglesia de Tesalónica, había sido obligado a dejarla, pero su corazón seguía allá. Así que su corazón de pastor, que es lo que usa el Señor, le lleva a escribir estas 2 cartas. Y en vista del contenido, Pablo quería animar a los cristianos de Tesalónica que estaban prosperando, que estaban avanzando en su fe. Y hay un tema con estas epístolas que es la contribución grandiosa de Pablo a la teología de la escatología. Esa palabrita, escatología, es las cosas, los eventos futuros, los eventos finales, de cómo se va a desarrollar la historia de la humanidad. Y estas cartas hablan de eso. Fuertemente hablan de la venida de Cristo por su iglesia y de la venida de Cristo para reinar, que son 2 visitas del Señor que están pendientes, que son 2 distintas. Una por su iglesia para llevarla y la otra con su iglesia para establecer su reino en la tierra. Y están acá en estas 2 cartas esa teología. Es teología, es doctrina, es palabra de Dios que se va a cumplir. Como están mezcladitas, Pablo entendía que su iglesia de Tesalónica entendía de qué hablaba cuando hablaba. Uno tiene que hacer el esfuerzo para ver, acá está hablando de cuando viene por la iglesia, acá está hablando de cuando viene a juzgar. Pero es entendible, lo vamos a ir conversando a lo largo del desarrollo de las cartas. Pero más allá de esa cuestión de la venida de Cristo, que es muy importante, por eso decía, siendo ejemplos, porque volverá. La primera carta, un cuarto de la carta, habla de que Jesús viene. Y la segunda, la mitad. Pero con la importancia que Pablo le da a que el Señor viene, más que de volvernos locos con las teologías de la escatología del final de los tiempos, lo que pretende es que hoy eso impacte en tu vida, de tal manera que se vea que verdaderamente crees que el Señor va a volver por su iglesia. Son las implicaciones éticas las que Pablo enfatiza cuando habla de la venida del Señor. Y fíjese que los que escribieron el Nuevo Testamento, que así como en los evangelios, por ejemplo, gran parte, cuando vos pones los 4 evangelios juntos, gran parte habla de la última semana y más de la cruz, más que nada, por la importancia,
Toda la Biblia nos anticipa que Cristo va a venir, a volver. Pero los escritores, si no lo viste, quiero que lo pongas en tu corazón, los escritores de la Biblia, Pablo en particular, que es un apóstol escatológico, a él le encanta hablar, le encanta enfatizar que Jesús viene, lo hace sabiendo que cuando Cristo venga, su trabajo pastoral, su trabajo apostólico, su obra en la iglesia va a ser revisada. Y nunca lo veo más preocupado de lo que tiene que estar Pablo pensando. Yo sí estoy preocupado, no sé qué pasa. Que cuando Cristo venga va a revisar la vida de ustedes para darse vuelta y mirarme a mí. Porque yo rindo cuenta por ustedes. El pastor rinde cuenta por ustedes. Lo dice la Escritura. Y lo vemos a Pablo que él no está preocupado para cuando venga el Señor revise. Él dice que el Señor mire que él está seguro de haberle dado siempre la palabra de él fielmente. Los líderes de ahorita, de alabanza, del grupo femenino, de célula, los pastores, se van a encontrar un día siendo evaluados de cómo realizaron la obra, con qué fidelidad, en virtud de la vida de ustedes. Cierro ese punto. Todo el primer capítulo puede llevar por título Acciones de Gracia por los Tesalonicenses. Y dos grandes partes de este capítulo 1. Versículos 1 al 3, una declaración sumaria. Versículos 4 al 10, las razones específicas para esa declaración. Así que leemos los primeros 3 versículos. Primera Tesalonicenses capítulo 1 dice: Pablo, Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que hablamos de ejemplo y de ser ejemplos. Como que todos nosotros somos ejemplo en algún modo, ¿verdad? Algunos son ejemplos en esta iglesia para imitar porque nos edifican. Otros, básicamente afuera, antes que en la iglesia, son malas influencias, son malos ejemplos. Y aún así, muchas veces sirve, yo he aprendido de malos ejemplos, solo para decir yo no quiero ser así. Así que hasta el mal ejemplo nos sirve muchas veces. Por ejemplo, Salomón, 700 esposas y 300 concubinas, ¿verdad? Me suenan esos números, no recuerdo bien. Y sin embargo, Salomón fue ejemplo de cómo tratar a las personas mayores. Registra la Biblia cuando la mamá entró al palacio y él estaba en, ¿cómo se dice?, en audiencia, y él suspende la audiencia, va a entrar a la mamá, trae una silla, la pone, la sienta al lado del trono. La mamá era la mamá, no era ni reina ni nada, ninguna autoridad, pero él se para, interrumpe la audiencia, pone una sillita y sienta a su mamá. Tomen nota, los que son hijos y tienen a su mamá en vida. Pablo, ejemplo de cómo persistir con metas claras. Pedro, ejemplo de líder paternal. David, ejemplo de líder piadoso. Pero nosotros, viste, somos como niños. ¿Te acordás lo que hacía en la escuela? La mayoría de nosotros imitábamos a los malos. Estaba el trabón, al trabón nadie lo quería. Al vivo todo haciendo las mismas payasadas.
Si me piden una guía, siga el ejemplo de Cristo. En todo, dice la Escritura, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pablo comienza con alabanza, aun cuando su intención era pasar a reprender. Esto es lo llamativo. ¿Usted se acuerda cuál era la iglesia más conflictiva del Nuevo Testamento? Corinto. Y Tesalonicense, Filipo era la iglesia amada por Pablo. Tesalonicense era la iglesia modelo. Pero aun cuando es modelo, Pablo le tira unas cositas. A lo largo de los capítulos va diciendo cosas, sobre todo, por ejemplo, en relación a la santidad. Cuando él lo dice, está diciendo, sin decirlo, ojo con la conducta de ustedes. Tiene que ser así. No lo hubiera escrito si no hubiera sido necesario que lo escucharan. Pero la respuesta de los tesalonicenses al Evangelio y que se la bancaran en la fe, aun cuando había problemas, fue lo que le hizo a Pablo y a sus compañeros, que cada vez que se juntaran a orar, ellos agradecieran continuamente. Primero, porque se habían vuelto a Cristo en fe. Segundo, porque lo servían a Cristo por amor. Y tercero, porque habían soportado la tribulación, porque ellos tenían una esperanza. Y esas tres virtudes, fe, amor y esperanza, ocupan un lugar muy importante en la Biblia. Si usted lo lee, lea las epístolas de Pablo, él siempre habla de estas tres virtudes. Pedro también. Son básicas y elementales. Se espera que todos los creyentes ejerzan, muestren las virtudes de Dios, de fe, amor y esperanza. Ahora, ¿viste? Dios espera que la fe trabaje. Por ejemplo, dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque hay un montón de cristianos que dicen que creen, pero cuando hacen cosas parece que no creen. Se espera que el amor sea laborioso. Le dice Jesús a Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y se espera que la esperanza se mantenga. Pablo dice en Romanos, porque en esperanza fuimos salvos. Nosotros esperamos algo. Cuando le aceptaste a Cristo en tu corazón, cuando te rendiste, cuando le recibiste, cuando te arrepentiste y pediste perdón, esperabas algo. Esperabas. Había una esperanza en vos. Dice Pablo, pero la esperanza que se ve, hablando de algo que se va a cumplir al final, la que se ve ahora no es esperanza, porque lo que se ve, ¿para qué no hay esperanza si se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo abordamos. Ahora, con estas definiciones de amor, fe y esperanza, son teológicas y son muy profundas, yo pienso, ¿nunca te preguntaste de dónde salieron esas definiciones doctrinales, teológicas, esos principios bíblicos? ¿De dónde salieron esos enunciados tan profundos? Pablo o fue enseñado directamente por Cristo, o el Espíritu Santo le habló directamente a su mente y a su corazón, o lo vio primero en los hermanos y meditó acerca de la fe, del amor y de la esperanza en las iglesias. Yo pienso que ese triple equilibrio, digamos, entre que Cristo te enseña, a Él y a nosotros, que el Espíritu Santo te guía y que vos lo ves en los hermanos, en nuestro caso puede haber tenido un fondo particular, pero en el caso de Pablo es probable que él lo haya visto antes y le haya llamado tanto la atención que fue llevado a dejarlo por escrito. Y eso me lleva a insistir en la importancia que tiene el leer, el estudiar la palabra, el memorizarla y finalmente meditar. ¿Y qué meditar? Vos sacás de la mente, sacás del corazón lo que ya leíste, lo que tenés guardado, lo que estás aplicando a tu vida y lo volvés a pensar.
y a reflexionar. De tal manera que ahí cumplimos el proceso que Dios nos propone, como dicen los evangelios, de sacar de los tesoros de la palabra toda la riqueza posible. Los grandes teólogos, yo soy muy de leer comentarios y artículos bíblicos. Los teólogos que escribieron lo que leo, que nos hicieron fácil la existencia, porque me acuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia, había cosas que no entendía. Abría el libro gordo de Matthew Henry, mirá lo que dice, mirá lo que significa. Qué maravilloso que haya habido alguien a quien Dios le habló, le mostró para que yo pueda verlo tan claramente. Pero los teólogos más importantes de los que leo hoy, lo lee usted hoy, hacían eso. Leían, estudiaban, memorizaban y meditaban en las palabras de Dios. Lee las biografías, la historia de los teólogos. Tenían 20, 25, 30, los más viejos, 35 años. Yo les digo a mis hijos, usted dígale a los suyos, no tanto tereré, van a salir campeones sudamericanos de tereré, de mate, de fútbol 5. Lea, estudie, memorice y medite. Cristo no pondría jamás líderes al liderar sus ministerios, líderes incompetentes, líderes que balbucean la Biblia. Y esta iglesia no debería poner a cargo de ministerios a personas que no sean líderes estudiosos y piadosos. Por el bien del líder, porque si en un acto arrogante se pone al frente de un ministerio sabiendo que no debe estar, el Señor te pone en su lugar, tarde o temprano te pone en tu lugar. Sino también por el bien de la iglesia. La iglesia no merece que personas que no hacen de la Biblia su manual de vida, de instrucciones, estén al frente de los ministerios. Spurgeon fue un famoso predicador, leo el artículo. Londres fue bendecido por sus predicaciones y la gente comenzó a venir de todas partes. Llegó a ser el pastor del Tabernáculo Metropolitano, se llamaba el lugar, y en un año 200.000 copias de sus tratados y sermones se distribuían en las universidades de Oxford y Cambridge. Luego, los sermones de Spurgeon se tradujeron a 20 idiomas. Los periódicos americanos imprimían sus sermones cada semana y le llamaban el predicador de la era. A través del tiempo, Spurgeon publicó 3.561 sermones. Ahora, ¿sabe a qué edad comenzó todo eso? Spurgeon predicó su primer sermón cuando tenía 16 años. Y la gente se admiraba y decía, ¿cómo un adolescente va a predicar con tanto poder la palabra de Dios? Cuando tenía 17, terrible viejo, se convierte en pastor de una pequeña iglesia en un pueblito llamado Waterbeach. Luego, cuando tenía 19, ya era un anciano, llegó a ser pastor de la capilla New Spark Street en Londres. Llegó como aspirante en calidad de prueba por 3 meses a ver qué tal predica y se quedó allí por el resto de su vida. Mi oración para vos, jovencito, jovencita, es que te consagres al Señor para que Él pueda hacer de vos un gran hombre, una gran mujer. Y ese gran hombre, esa gran mujer que Él diseñó en la eternidad y que te rescató en ese momento que vos sabés cuándo fue, por medio de una cruz de vergüenza, de sufrimiento y de dolor. No pierdas más tiempo. Por favor.
Y a esta declaración sumaria, a modo de resumen, dicha por Pablo en los versículos 1 al 3, él mismo la va a argumentar en los versículos siguientes. Las razones específicas, desde el 4 a 10, dice el 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Le escribe una carta a una iglesia, una carta que es una pastoral, sermonal, y deja esta definición teológica ahí que habrá más un revuelo. Conocemos vuestra elección. Pablo agradeció a Dios por haber escogido a los creyentes de Tesalónica para salvación. Los escoge para salvarlos. Los mundanos, los que le buscan la quinta pata al gato, ¿cuántas patas tiene el gato? 4. Le buscan la quinta, se quejan de la doctrina bíblica de la elección y patalean porque Dios escogió a algunos para salvación y a los otros para condenación. Leía hoy los textos, Martín. Cristo viene a salvar. El que lo rechaza no es que se condena porque no acepta la salvación de Cristo. El que lo rechaza ya está condenado, ya estaba condenado. El mundo está condenado. Cristo viene a salvar lo que ya estaba perdido. Así que nadie puede decirle a Dios, Él escoge a algunos para salvación y a los otros para condenación. No, vos ya estás condenado por causa de tu propio pecado. Él a lo que viene es a salvar. Y no termino la idea todavía, pero Dios entra en la historia, en la persona de Cristo, hace la obra de salvación, ofrece el perdón y la salvación a toda persona, a todos, el que escuche, gratuitamente. Por la fe dice, yo creo en la obra de Cristo que vino a salvarme. Pero, convengamos que sí, Dios no te ayuda, ¿viste? Con esos empujones amorosamente fuertes que te da Él. Nadie se acerca a la cruz. Nadie se humilla. Nadie viene a pedir perdón. Entonces, Él te tiene que empujar a la cruz, iluminarte el entendimiento, quebrantar tu corazón, mostrarte al Salvador, poner fe en tu corazón para que creas. Si no haces eso, vos no te salvarías. Así que nosotros debemos responder a la oferta del Evangelio que te estoy dando ahora, de parte de Dios, con arrepentimiento y fe. Me arrepiento y creo. Y la respuesta de los de Tesalónica a ese Evangelio, cómo ellos respondieron, creyendo, probaba que Dios lo había escogido. ¿Vos querés saber si está entre los escogidos? ¿Querés saber si está entre los escogidos? Arrepentiste, poné tu fe en Cristo y estás entre los escogidos. Mirá qué fácil. Te digo que arrepentirse y creer solamente lo hacen los escogidos. Te diría, a ver, probá ahora, arrepentiste ahora, pedí perdón ahora. Si te arrepentís y crees en Jesús, ya sos salvo. Y eres uno de los escogidos, compañero mío, compañero de muchos acá en la iglesia, compañero de los de la iglesia de Tesalónica. Y dice versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y para decirte esto, se ve como el poder espiritual y la convicción, poder espiritual y convicción, con que el mensaje fue recibido, coincidía con el poder espiritual y la convicción con que fue entregado. ¿Ves esto? Una persona hablando de parte de Dios, una persona escuchando lo que Dios le dice, sobre ambos actuando el poder espiritual y en ambos la convicción de que Dios está hablando y Dios te está ofreciendo lo que te está ofreciendo. Y lo que está diciendo Pablo ahí es que la vida de los predicadores había actuado consistentemente de acuerdo
con lo que enseñaban. La vida de un predicador debe apoyar lo que está diciendo. Ahora te pregunto, ¿es firme tu convicción en lo que crees? ¿Sabes por qué? Porque la convicción es invisible hasta que haces o decís algo. Dice el versículo, antes de ir al versículo 6, decir esto: los de Tesalónica, que es un modelo para nosotros, los de Tesalónica sintieron que los únicos maestros o predicadores o pastores que merecían 5 minutos de atención, porque ¿por qué venís acá vos a sentarte 1 hora y media? Los únicos que merecían un momento de atención eran aquellos que enseñaban con su vida y no solo con sus palabras. Dice el versículo 6 ahora: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y hablando de ser ejemplo, entonces, Pablo estaba agradecido porque ellos siguieron a los maestros así como siguieron al Señor. Y en medio de sufrimiento, dice, porque los perseguían. Vos no te persigue nadie, que yo sepa. Me duele tanto cuando algunos dicen: no voy a esa iglesia porque tengo problemita con algunos de los que están ahí. Mínimo 3 cosas: se creen mejores, son hipócritas, y tercero, no se quieren sujetar. La mayoría de los escritores del Nuevo Testamento dieron por hecho que la tribulación, el sufrimiento, es una experiencia normal de los cristianos. O sea, usted va a sufrir. No deje de venir a la iglesia porque va a sufrir. Porque te digo más, va a sufrir por venir a la iglesia. Decía el Señor, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice que había gozo, a pesar del sufrimiento de los de Tesalónica, ellos tenían gozo. Ahora bien, si usted no siente gozo, revise. Porque, por ejemplo, el gozo es estado espiritual, estado del alma, de sentir alegría. No importa lo que esté pasando por ahí. Es lo primero que le viene al cristiano cuando es perdonado. Porque fue perdonado de todos sus pecados. Y eso produce gozo. El saber que te perdonaron todas las que te mandaste y las que te están mandando y las que te van a mandar mañana. Si eso no produce gozo en tu corazón, decir: Señor, yo no lo merecía y te doy tantas gracias por haberme perdonado, quiere decir que tal vez no te hayas arrepentido. Versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que en él han creído. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que usted se esfuerce en imitar a aquellas personas que imitan a Jesús. Ellos fueron ejemplo a toda Macedonia y a toda Acaya. Eso es toda Grecia, un país entero, hablando de una iglesia. ¿A quién imita usted? No me diga. Otra pregunta: ¿quién es para usted en esta iglesia digno de imitar? Ejemplo digno. Piensa en alguien. Si no encuentra a nadie, estamos en un serio problema. Y ahora te pregunto: ¿vos sos un ejemplo digno de imitar para tu iglesia? ¿La iglesia quiere hacer lo mismo que haces vos? Toda Grecia. Y esa es una gran declaración, la de Pablo, porque a ninguna otra iglesia en todo el Nuevo Testamento se le alaba por ser ejemplo. Ninguna. Solo Tesalónica. Y él considera que ellos eran ejemplo no solo para los paganos, o sea, que vos muestres en tu familia que vos sos cristiano, sino para las otras iglesias.
las otras iglesias hablando de esta iglesia. Te digo, cuando nos juntamos los pastores, que nos juntamos a chismear, chisme santo, que no edifica pero entretiene, y hablamos de las otras iglesias, vos no te das una idea del gozo que me da escucharlo a Javier, amarlos a ustedes, a la Avenida Córdoba, por ejemplo. Y cuando hablo con otros pastores me dicen, esa iglesia sí, pero viste, los pastores andan robando gente, qué sé yo qué, por ahí, no buscan perdidos, buscan hermanos de otra iglesia, el dolor que te causa en el corazón. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Así que ellos eran como corredores posta. ¿Sabes lo que es un corredor de posta? Uno le da, va corriendo, hay otro que te está esperando, agarra lo que vos le das y se sale corriendo, hay otro allá. Eso jugamos en la primaria, eso, ¿no jugaron de eso? Sí. Bueno. Está en las Olimpiadas, por ahí. En las Olimpiadas, sí, hay eso. El otro día veía un meme, porque tengo tiempo para los memes, que eran chicos, ¿viste? De la escuela, y uno sale corriendo al revés. Y todos corren, ¡oh, ven para allá! ¿Viste? O sea, que eran todos para allá y ese sale con abajo. Bueno, eran tan efectivos los de Tesalónica, fueron una iglesia misionera, que él dice, ya no es necesario que yo mande misioneros. Ustedes han hecho tan bien la obra, tan ampliamente, que no hay necesidad de que mandemos a nadie. Versículo 9, porque ellos mismos, o sea, otras iglesias, cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Le decían a Pablo, qué buen laburo que hicieron ustedes ahí. Tan buen laburo que dejaron los ídolos, o sea, estampitas, pensá, las vírgenes, pensá, los santos, los que no son santos y llevan más gente todavía, Gauchito Gil, Santa Muerte, tiraron todo eso por la predicación de 3 semanas de Pablo y su equipo misionero. Y dice que habían dejado los ídolos, y eso está diciendo, está llena de... porque la adoración de ídolos era la religión de Tesalónica, ¿me entendés? Todos eran idólatras. Así que la iglesia estaba llena de gente que tiró todo eso. Y esto es lenguaje de separación. Sin que te des cuenta, Pablo está diciendo, ustedes tienen que hacer así. Esa es la forma de separarse del mundo, dejar de hacer lo que ellos hacen. ¿Y a qué se dedican los de Tesalónica mientras evangelizan y hacen la obra de la iglesia? Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es toda una definición que habla del final de los tiempos, que divide las iglesias entre los que dicen nos vamos antes de la tribulación, los que dicen nos vamos a mitad de la tribulación, los que dicen nos vamos al final de la tribulación, hasta de gente que dice no va a haber tribulación, y gente que dice va a haber tribulación pero no nos vamos a ir. Ellos estaban esperando el regreso del Hijo de Dios desde los cielos, y esa es la esperanza de la que hablábamos al principio. Tu esperanza tiene que ser que Cristo venga por vos. Y habla de resurrección, porque dice a cuál resucitó de los muertos, porque esa es la prueba indubitable de que Cristo es Dios. Porque si Cristo no es Dios, todavía está enterrado en Jerusalén. Entonces él habla de la resurrección, es un hecho. Y eso prueba que Cristo es Dios, y por lo tanto me da confianza en que va, como es Dios y dijo que va a venir, va a venir. A los incrédulos ni les importa Jesús, así que menos le importa si va a volver. Usted, ahora te pregunto a vos, pensando en lo que dijo, a vos, ¿estás esperando que Cristo regrese por su iglesia? Todos los días esperar eso, ¿verdad? Es así, ¿no?
Porque si no esperás, estás actuando igual que los incrédulos. Ellos no creen en Jesús, ni le importa Jesús, ni le importa que venga. Si a vos tampoco, como digo siempre, estamos en un serio problema. Y finalmente, la pasada, Pablo habla de la ira de Dios. Y esto es muy importante para... Hay iglesias que solo predican del amor de Dios. Dice el texto, Jesús, quien nos libra de la ira venidera, la que está por venir. Ahora, si esta fuera la única cita que habla de la ira venidera en todas las dos epístolas, podríamos decir que Pablo está hablando de un día en el que Dios va a derramar su ira sobre todo el mundo, al final de los tiempos, un único evento allá al final. Y es cierto que no hay mayores precisiones en este texto, pero después Pablo, a lo largo de toda la epístola, gasta mucho texto, mucha tinta que no había, y mucho pergamino que no había, en hablar acerca del derramamiento de la ira de Dios en la tribulación de la cual habla Juan en el Apocalipsis. No dice el texto cómo Dios nos va a librar, nos va a sacar de la ira cuando Él la derrame sobre el mundo, pero sin embargo ya vamos a ver con los predicadores que vienen que va a haber un evento en el cual la iglesia será librada, que está en el texto, que está en la Biblia, que se va a cumplir. Así que comenzamos hoy el estudio para la aplicación de las epístolas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, las dos. Una iglesia modelo, llena de hermanos con la virtud del amor, de la fe, de la esperanza, misioneros, evangelistas por convicción, impacientes creyentes que vivían aguardando a Jesús viniendo del cielo por ellos. Cuando yo era recién convertido, miraba a los muy buenos siervos que el Señor tiene por estos lados y en las iglesias hermanas, y pensaba, wow, cuando yo tenga 10 años de creyente, quiero llegar a ser como ellos. Tengo 23 y sigo persiguiendo el modelo. Ya no tanto de los predicadores, aunque sí, sino más bien el de Cristo Jesús, el cual me dejó sus pisadas marcadas por las cuales yo debo andar. Dios ha sostenido y prosperado el ministerio de esta iglesia para salvar a los perdidos y para edificar a sus escogidos, no gracias a nosotros, paréntesis, para que nadie se la crea, sino a pesar de nosotros. Y yo doy gracias al Señor por cada una de las personas que componen esta iglesia, redimida por la sangre de Cristo y que han puesto sus dones espirituales al servicio de la obra. Los de Tesalónica tenían sus cositas, claro, y había que llamarle la atención, ustedes van a ir viendo las prédicas que siguen, pero sus virtudes y sus ejemplos eran muy valiosos, tanto como para dejar por escrito esa hermosa realidad en las hojas del libro del pueblo de Dios. Leí el sueño que tuvo un pastor. Este pastor soñó una noche que él tiraba de un gran carretón cubierto con un toldo. Y lo hacía en lugar de caballo. Y el trabajo era muy difícil y avanzaba lentamente, sobre todo cuando llega a un lugar del camino lleno de barro. Así que con todo el esfuerzo, en ese momento solo pudo hacer que el carretón avanzara unos centímetros. Y le pareció bastante raro porque había visto a toda la congregación que estaba ayudando a empujar. Así que finalmente, cuando estaba casi agotado, se da vuelta, mira para atrás para examinar las causas de la dificultad, y ahí se dio cuenta de que los miembros de la iglesia no solo habían dejado de empujar, sino que se habían subido al carretón y estaban ahí sentados
ocupados en criticar al pastor porque no tiraba del carretón con mayor rapidez. Bueno, ¿y si no es solamente un sueño? ¿Cómo ser ejemplo para otras iglesias? ¿Cómo una iglesia formada en 3 semanas, al momento de recibir esta epístola, cuando todos son recién convertidos, cómo se volvió ejemplo para todo un país? Y esta iglesia podría ser igual a la de Tesalónica. Si vos amás a la iglesia, porque tenés que amarla, porque es la esposa del Cordero. Si la amás, deberías anhelar de todo corazón que esta iglesia sea un ejemplo, un modelo de fe, de amor, de esperanza para otras iglesias. Y dado que la iglesia no es el edificio, sino las personas, todo lo dicho hoy es para usted, para vos, para vos, para vos y para todos nosotros. Esta iglesia podría ser igual a la de Tesalónica. ¿Qué requisitos deberíamos reunir para ser ejemplo a otras iglesias? Usted solo debe recibir el mensaje como lo que es: palabra de Dios. Convertirse de los ídolos a Dios para poder servir en santidad al Dios vivo y verdadero. Así que miremos el futuro, un añito que recién comienza, y crezcamos para poder ser 1000 veces más fructíferos que hasta hoy, para su gloria. Amén. Bueno.